descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Pasamos toda la lección de la semana pasada discutiendo el mal. ¿De dónde vino? ¿Y qué papel juega en nuestras vidas? No repasaremos todo eso porque necesitamos avanzar, así que pueden ver la lección anterior en el canal de Clases de la Torá de YouTube si quieren refrescar la lección. Ahora dedicaremos un poco de tiempo para terminar el capítulo 6 y las instrucciones que el Señor le dio a Noé sobre el arca. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 6, comenzando en el verso 14, que está en la página 6 si tienen una Biblia completa judía. Génesis capítulo 6, comenzando en el versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. La longitud del arca será de 450 pies, su anchura de 75 pies y su altura de 45 pies. Harás una ventana para que entre luz al arca 18 pies debajo del techo. Pon una puerta a un costado y constrúyela con un piso abajo y un segundo y tercer piso. Y yo mismo traeré un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir debajo del cielo toda cosa viviente que respira. Todo lo que hay en la tierra será destruido, pero estableceré mi pacto contigo. Tú entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de cada clase de ser viviente, meterás 2 en el arca, para que sobrevivan contigo. Deberán ser macho y hembra. Y de cada clase de aves, cada clase de bestias y cada clase de reptil de la tierra, 2 vendrán a ti para que sobrevivan. También toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y te servirá de sustento a ti y a ellos. Eso hizo Noaj. Él hizo todo lo que Dios le mandó a hacer. Vemos que aquí se establece un interesante principio de Dios en las instrucciones detalladas para el arca. Noé no tiene otra cosa más que hacer que aceptar los medios de salvación de Dios para él y su familia, siguiendo sus instrucciones con exactitud. Aquí también vemos que incluso la salvación es, en cierto modo, un esfuerzo cooperativo entre la humanidad y Dios. El papel de Dios es proporcionar los medios. El papel de la humanidad es aceptarlo, en la forma de una elección moral de nuestra voluntad. Pero por mucho que la salvación sea por gracia, hay obligaciones sobre nuestra aceptación que tenemos ante Dios, y algunas de ellas implican acciones de nuestra parte. Noé y su familia tenían que comenzar por creer lo que Dios les dijo. Primero, que la humanidad era malvada, por lo que Dios pronto la destruiría. Segundo, que hay un medio para escapar de su destrucción. Tercero, que ese medio de escape está diseñado por el Señor, y ese es el único medio disponible. Cuarto, Noé tendría que tomar medidas concretas para obtener su liberación. Así que requirió una fe muy grande por parte de Noé para aceptar las palabras dichas por Dios, puesto que las circunstancias en ese momento no parecían indicar que algo así fuera a ocurrir. Y requirió esfuerzo. No era simplemente un reconocimiento pasivo o un consentimiento intelectual. En hebreo, el arca se llama tevá. Es el mismo término que se usó para la canasta en la que se pondría al bebé Moisés siglos después. Una tevá es un artefacto parecido a una caja y no es lo mismo que un barco. Es simplemente un dispositivo que flota, sin timón y sin tripulación que lo maneje. La idea es que una tevá es guiada solo por la mano de Dios, por su providencia, y la humanidad es solo un pasajero.
El arca debía hacerse con madera de gofer, un tipo de madera que desconocemos hoy en día. No se refiere a un gopher en inglés, que es un roedor que la mayoría preferiría no tener en su patio. Y sería de enorme tamaño, a todas luces, con una longitud de 450 pies, que es un estadio y medio de fútbol, y un ancho de 75 pies, de 5 pisos de altura. Los ingenieros marinos calculan que habría tenido un desplazamiento de 43,000 toneladas. Llevaría su valioso cargamento de vida en 3 cubiertas, tendría un tragaluz y aparentemente una rampa de entrada al costado. Noten que en el verso 18 vemos que 4 hombres con sus esposas podrán entrar en el arca. Eso es todo. Esa es la cantidad total de seres humanos que se salvará. El número de seres humanos que han sido elegidos y apartados para volver a comenzar la vida en el planeta Tierra es 8. El 8 es un número que tiene un gran significado en las Escrituras. El 8, en consonancia con esta historia, es el número de la redención y seguirá teniendo ese simbolismo de redención en toda la Biblia. Dense cuenta de que la esfera completa de la vida en la tierra y en el aire tuvo que ser traída a bordo. Todo, desde los lagartos hasta las aves. La matriz entera de la vida debe ser salvada como un catalizador para nueva vida. Cada especie o familia está representada por un macho y una hembra. Esta es la unidad básica de la familia en la Biblia. Todo lo demás no está autorizado y es una perversión. El concepto de que 2 hombres o 2 mujeres puedan unirse en matrimonio como un grupo familiar legítimo y de ahí incluso producir nuevas generaciones es reciente y no solo es hecho por el hombre, sino que es rebeldía al extremo. También podemos ver otra cosa importante. La estructura familiar básica ideal está definida y debe consistir en un hombre y una mujer en pareja, no un hombre y varias mujeres. Así que incluso en la narrativa del arca de Noé, encontramos el principio de Dios según el cual el matrimonio no solo es una unión permanente entre un hombre y una mujer, sino también es exclusivo y monógamo. Ahora bien, utilicemos también este episodio con Noé para definir otro término: alimento. Hablemos del alimento. Quiero tratar este tema ahora porque el alimento es todo un tema de discusión entre la Iglesia y el pueblo judío, e incluso causa disensión dentro de la Iglesia misma. Permítanme ser muy claro. El Señor tenía la intención de que los alimentos se usaran como un medio para dividir y polarizar. Génesis 1, 29 al 30 explica la definición de alimento para ese momento de la historia. Allí dice: y Dios dijo, he aquí, en toda la tierra les doy como alimento toda planta que hace semilla, todo árbol que da fruto con su semilla. Y a todo animal salvaje, ave en el aire o criatura que se arrastra en la tierra, en que hay alma viviente, les daré como alimento toda clase de planta verde. Y fue así. Lo que serviría de alimento para la humanidad y los animales eran las plantas, nada más que plantas. ¿Eso significa que algunos animales no se comían a otros y que un hombre nunca comía carne en este momento? No. Esto solo significaba que Dios definía las plantas como alimento y, por lo tanto, cuando los animales o los humanos comían animales, estaban comiendo cosas que no eran alimento. Ni siquiera el pescado debía usarse como alimento para ese tiempo. Exploremos eso un poco. A Noé se le dijo que trajera alimento al arca para su familia y para los animales. De nuevo, ¿qué es alimento? El alimento es lo que es apropiado como fuente de nutrición
para nuestros cuerpos. La pregunta más importante, sin embargo, es, ¿quién define lo que es apropiado como alimento y qué no? ¿Quién lo define? Lo que debería consumirse como alimento contrastaba con lo que teóricamente se podría, pero no se debería consumir como alimento. Dios definió lo que es alimento en el primer capítulo de Génesis. Sin embargo, la humanidad pronto decidió que prefería que se añadiera algo más a su dieta, y según la forma de pensar de Dios, los humanos y al parecer ciertos animales comenzaron a comer cosas que eran prohibidas porque no son alimento. Es decir, piensen en esto. ¿Se puede comer tierra? Sé que sí se puede. Cualquiera que tenga hijos o nietos quizás observó con horror cómo engullían un buen puñado de tierra antes de que pudieran detenerlos. ¿Saben por qué comen tierra? ¿Saben por qué hacen eso? Porque sabe bien. Huele bien. Por eso la comen. Entonces, ¿por qué quieren detenerlos? Porque no es alimento. La tierra no es alimento. La tierra es para cultivar alimentos. El alimento, según la definición de Dios, no es cualquier cosa que logres meterte a la boca y tragártela. O cualquier cosa que sepa o huela bastante bien. Y algo tampoco es alimento porque lo puedas digerir. Verán, ese es el simple objetivo de que Dios definiera cuidadosamente lo que su pueblo puede y no puede comer en la ley de Moisés. Dios ha definido cuidadosamente qué es alimento y qué no lo es. Comer alimentos que no son kosher, por así decirlo, es consumir cosas que simplemente no son alimento. También es cierto que la tradición hebrea ha creado muchas reglas y regulaciones sobre el tema, y gran parte de ellas son bastante cuestionables en su naturaleza. Se han creado reglas que parecen ir mucho más allá de la simple intención de lo que es apropiado para comer, según se describa en la Torá. Pero la conclusión es esta. Cuando la Biblia usa el término alimento, y esta parte es importante entenderla, cuando la Biblia usa el término alimento, por definición, eso significa cosas que Dios ha indicado que los humanos deben comer. Eso es lo que significa. Ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, cuando un hebreo habla de alimento, solo se refiere a alimentos kosher, porque todo lo demás no es alimento. Nunca verás en la Biblia la palabra kosher, o autorizada, o permitida, usada como modificador de la palabra alimento, porque eso sería redundante. Alimento solo es aquellas cosas que están divinamente autorizadas y limpias, ritualmente limpias, y, por tanto, destinadas a ser ingeridas. Este capítulo termina con estas palabras tan importantes. Noé hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera. Pasemos al capítulo 7. Abran sus Biblias en el capítulo 7 y adivinen qué. Está en la página 7 de la Biblia completa judía. Adonai le dijo a Noé: entra en el arca, tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú, en esta generación, eres justo delante de mí. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, y de los animales que no son limpios, 1 pareja. También de las aves en el aire toma 7 parejas para preservar su especie en toda la tierra. Porque dentro de 7 días haré que llueva sobre la tierra 40 días y 40 noches. Borraré todo ser viviente que he creado de la faz de la tierra. Noé hizo todo lo que Adonai le dijo que hiciera. Noé tenía 600 años cuando el diluvio vino sobre la tierra. Noé entró en el arca con sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio. De los animales limpios y animales que no son limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, parejas de machos y hembras entraron con Noé en el arca, como Dios había ordenado a Noé. Después de 7 días, el agua inundó la tierra. En el día 17 del segundo mes del año 600 de vida de Noé, todas las fuentes del gran abismo se rompieron, y las ventanas del cielo se abrieron. Llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches.
Y en ese mismo día Noé entró en el arca con Shem, Ham y Jefet, hijos de Noé, la esposa de Noé y las 3 esposas de sus hijos con ellos. Tenían todos los animales de toda especie, todo ganado de toda especie, todo animal que se arrastra sobre la tierra de toda especie, toda ave de toda especie, todo tipo de criaturas aladas. Entraron con Noé en el arca parejas de todo tipo de ser vivo que respira. Los que entraron eran macho y hembra de todo tipo de ser vivo, como Dios había mandado, y Adonai cerró la puerta una vez habían entrado. El diluvio duró 40 días en la tierra. Las aguas crecieron e hicieron flotar el arca, así que ésta fue levantada de la tierra. Las aguas inundaron la tierra y se hicieron más profundas hasta que el arca flotó en la superficie de las aguas. Las aguas dominaron la tierra poderosamente. Todos los altos montes debajo de todo el cielo fueron cubiertos. Las aguas cubrían las montañas en más de 22 pies y medio. Todos los seres vivos que se movían sobre la tierra perecieron. Aves, ganado, otros animales, insectos, todo ser humano, todo en cuya nariz había aliento del espíritu de vida. Todo lo que había en tierra seca murió. Él exterminó a todo ser vivo en la superficie de la tierra, no solo a seres humanos, sino también al ganado, los animales que se arrastran y las aves en el aire fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé junto a los que estaban con él en el arca. Las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. Este capítulo comienza con una invitación, o como se dice en algunos círculos cristianos evangélicos, un llamado al altar. Dios dice, ven, Noé, tú y los de tu casa, vengan al arca. Noé construyó el arca, pero Dios preparó todo, y no sería la última arca de refugio que Dios prepararía. Esta era con invitación exclusiva. Solo entrarían los que Dios eligió, nadie más. Esta invitación incluso incluía una confirmación de asistencia. Noé tuvo que responder, tuvo que actuar. Sentarse y no hacer nada era la muerte. ¿Cuál era la línea divisoria entre los que recibieron la invitación y los que fueron rechazados, entre los que fueron elegidos y los que no? Uno tenía que ser tzadik, que es justo en hebreo. Dios dijo que Noé era el único hombre justo que quedaba en la tierra. Y si proyectamos este patrón hacia adelante unos miles de años, encontramos que Dios ha preparado un arca final, Yeshua, Jesucristo. Él es un refugio seguro para los justos, para el tzadik, para ese día en que derrame su ira y el mundo como lo conocemos llegue a su fin otra vez. Y me alegra poder decirles con toda seguridad que Dios no destruye a los buenos junto con los malos. A menudo se dice que la mayor diferencia entre los caminos de Dios en el Antiguo Testamento y los caminos de Dios en el Nuevo Testamento es que un hombre debía esforzarse para alcanzar su justicia en los tiempos del Antiguo Testamento, y el hombre del Nuevo Testamento la recibe de regalo. Además se dice que eran buenas obras las que llevaban al hombre a algún tipo no definido de salvación en el Antiguo Testamento, y que la gracia a través de la fe llevan al hombre a un tipo bien definido de salvación en el Nuevo Testamento. Bueno, podemos pasar muchas semanas hablando de esto, pero solo quiero dedicar unos momentos para disipar una teología realmente mala y antisemita y reemplazarla con la verdad. Es cierto que, ya sea que uno lea los peores comentarios de los sabios hebreos más antiguos o los más recientes de los rabinos, generalmente encontramos que se pone un gran énfasis en cumplir los mandamientos de Dios, lo que generalmente se llama obras o legalismo.
Pero la razón de la obsesión de los hebreos con las obras, su motivación para hacerlo, no era tanto por querer ganar algo con eso, sino por la obediencia, por la enorme gratitud de ser parte del pueblo elegido de Dios. Cuando nos convertimos en creyentes por primera vez, cuando estudiamos a los grandes eruditos cristianos, nos queda claro que la gracia es la clave de nuestra relación con Dios. Pero, generalmente, se enseña que la gracia es una dispensación de la era del Nuevo Testamento que no estaba disponible antes del nacimiento de Cristo, y que la justicia otorgada al adorador de forma completamente inmerecida es un concepto del Nuevo Testamento. Se nos presenta constantemente la falsa proposición en algunas casas de adoración de que debemos elegir entre la ley o la gracia, con la idea de que podamos elegir intentar cumplir la ley, el Antiguo Testamento, del modo en que los hebreos hacían las cosas, lo bastante bien como para ganar o merecer nuestra justicia y, por tanto, un lugar en el cielo. Y por supuesto íbamos a fallar. O podemos elegir, por el contrario, tener fe en Cristo y, por gracia, tener total garantía de nuestro lugar en el cielo. Quiero decirles algo. Nunca, pero nunca, Dios ha puesto esa elección ante nosotros en la Biblia. No está allí. Esa dinámica simplemente no existe en las Sagradas Escrituras. Es una doctrina hecha por el hombre que busca asegurar que los judíos sean vistos de mala manera y siguen estando aparte de la iglesia gentil. Y no quiero que me malinterpreten. Por supuesto que el único camino para tener una relación con Dios es por la gracia inmerecida. Un regalo gratuito de Dios dado por medio de Cristo. Sin embargo, el hecho es que los hebreos no creían que pudieran abrirse camino hacia el cielo a punta de obras. Eso no es lo que creían. Y reconocían plenamente que la justicia tenía que ser un regalo de Dios, que es por gracia, porque incluso los mejores hombres no son tan diferentes de los peores. Si les gustan los desafíos, les recomiendo que lean un libro de E. P. Sanders, considerado uno de los grandes eruditos cristianos de hoy en día. El libro se llama Pablo y el judaísmo palestino. Es un poco grueso, pero vale la pena. Él hizo un estudio innovador sobre lo que el judaísmo, y por ende Pablo, tenían como mensaje principal, que quiso transmitir con sus palabras, y admito que es un libro difícil de estudiar, porque incluye extensas citas de la Mishnah, el Zohar, el Talmud, para dar una idea de lo que él llama judaísmo palestino. Aunque no es el objetivo de su libro, él aclara muchos mitos y un gran número de acusaciones injustas lanzadas constantemente contra la religión de los hebreos, pues generalmente se les acusa de ser legalistas y de tener una fe basada en obras para alcanzar la salvación. Y dado que estamos estudiando la época del Gran Diluvio, me gustaría darles como ejemplo una cita del Mishnah Rabbah, un antiguo comentario judío, sobre por qué Noé se salvó y el resto del mundo no. Entendamos que, ciertamente, este no es el único punto de vista judío sobre el tema, pero por mucho es el más aceptado. Entendamos también que estamos leyendo algo escrito por los mismos hebreos que, según los eruditos cristianos gentiles, no comprendían lo que era la gracia, y según quienes ni siquiera existía la gracia, sino hasta la venida de Yeshua. Curiosamente, sin embargo, la primera vez que se usó la palabra gracia en la Biblia no fue en el Nuevo Testamento, sino en Génesis, capítulo 6. Oigan con atención este extracto del Mishnah Rabbah Bereshit, es decir, el comentario del Mishnah Rabbah sobre el libro de Génesis.
Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Él librará aún al que no es inocente. Sí, será librado por la pureza de sus manos. El rabino Hanina dijo, Noé poseía menos de 1 onza de mérito. ¿Y entonces por qué fue librado? Solo por la pureza de sus manos. Esto va de acuerdo con lo que el rabino Abba Ben Cahaná dijo, pues me pesó haberlos creado a ellos y a Noé, pero Noé fue librado solo porque halló gracia. Por consiguiente dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. En otras palabras, cuando los rabinos dicen que Noé fue librado solo por la pureza de sus manos se refiere a las manos de Dios, esas manos perfectamente puras, no a las manos de Noé. Además, cuando dicen que Noé solo poseía 1 onza de mérito, es simplemente una expresión que quiere decir que Noé tenía muy poco mérito en su vida, y era tan poco que, de acuerdo a estos rabinos, Dios no solo se arrepintió de haber creado a todos los hombres, excepto Noé. Él se arrepintió de haber creado a todos los hombres, incluso a Noé. Así que es un poco misterioso lo que los rabinos pensaban en cuanto a qué hizo que Dios salvara a Noé en vez de a otras personas. La respuesta de ellos, por la gracia. Favor inmerecido. ¿Acaso estaban equivocados? ¿Acaso Dios esperaba que ellos en esos días fueran justificados por obras? Ya que estamos en los inicios del Antiguo Testamento, en esos días mucho antes de la venida de Jesús. Bueno, estos líderes hebreos no pensaban así. Oigan esta referencia a Abraham, que también está en Génesis capítulo 15, verso 6. Y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció como justicia. Abraham confió en Dios, y Dios dijo que él iba a considerar esta confianza como la razón para designar a Abraham como justo. Eso es exactamente lo que sucede cuando ponemos nuestra confianza en Cristo. Solo por gracia somos justificados. Noé no se ganó su justificación, y nosotros no nos ganamos la justificación tampoco. Él y nosotros simplemente la recibimos por gracia. Esa parte de la ecuación nunca ha sido diferente desde el principio del mundo hasta nuestros días. Así que ya es tiempo de que la errónea doctrina cristiana que nos manda a escoger entre la ley o la gracia como medio de salvación sea eliminada. El Señor nunca nos puso esa lección delante, porque la ley nunca fue un vehículo de salvación. Desde el comienzo, a través del Antiguo Testamento y hasta el libro de Apocalipsis, nuestra confianza y la gracia de Dios en respuesta a esa confianza ha sido siempre el único camino para tener una relación correcta con el Señor. Los hebreos creían eso, así como la mayoría de los cristianos lo creen. Esta falsa noción de la ley versus la gracia fue hecha con el único propósito de hacernos creer que, para los cristianos, la Biblia comienza en el libro de Mateo y que el Antiguo Testamento está obsoleto, la Torá ha sido abolida, y que los judíos fueron rechazados por Dios en favor de la iglesia de los gentiles. Nada de eso es verdad. Continuemos. En ocasiones, todos vemos ilustraciones en las Biblias, en libros religiosos, en libros escolares, aunque ya no quedarán muchos, que muestran los animales entrando al arca de 2 en 2. Pero eso es solo parte de la historia, porque cuando miramos bien el verso 2, vemos que de hecho solo algunos animales entrarían solamente como una pareja, y a otros entrarían de a 7, es decir, 7 parejas, 14 animales, 14 de cada animal limpio, y solo 2 de cada animal no limpio iban a abordar el arca. Es aquí donde se introduce el concepto de animales limpios y no limpios.
En hebreo, tajor, limpio o puro, y tamé, no limpio o impuro. Ahora, en nuestra iglesia gentil moderna, a la que hace mucho le fue cortada toda conexión judía, este concepto de puro e impuro es muy extraño para nuestras mentes y típicamente le asignamos toda clase de significados erróneos o inventados. O pasamos por alto esas palabras. Con el tiempo, vamos a estudiar con cuidado los conceptos de puro e impuro, así como los conceptos de permitido y prohibido, porque no son lo mismo. Y les prometo una abundancia de conocimiento de Dios, la Biblia, y de cómo el universo espiritual y el físico operan como resultado de saber eso. Un ejemplo de nuestra triste ignorancia del concepto de puro e impuro se encuentra en el famoso libro, un trabajo excelente, debo decir, de Henry Morris titulado The Genesis Record o el registro del Génesis. Allí él explica que tal vez los animales puros eran animales que Dios había decidido que iban a ser buenos para domesticación y compañerismo del hombre, y los animales impuros no lo eran. Pero esto no es así. Cualquier niño judío te dirá exactamente lo que es puro e impuro. Puro quiere decir que es ritualmente aceptable, e impuro quiere decir que no es ritualmente aceptable. En el caso de sacrificio de animales para Dios, solo se pueden usar animales limpios o puros. En el caso de los alimentos, solo animales limpios o puros son permitidos para comer. En lo referente a los alimentos, la palabra que se usa comúnmente hoy en día es kosher. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Acaso estos animales, o al menos algunos de ellos, abordaron el arca con el propósito de ser usados como fuente de alimento durante el tiempo del encierro en el arca, como alimento para consumo humano? Bueno, hasta ahora, lo único apropiado para los humanos eran las plantas. Permítanme hacer una breve pausa y recordarles el principio que discutimos hace unos pocos minutos. Y es que el término alimento se refiere solo a las cosas que han sido autorizadas por Dios. En otras palabras, para darles un ejemplo extremo, si estuviéramos discutiendo los beneficios del hilo dental, nadie se imaginaría el hilo dental como una posible fuente de comida. Para nosotros, alimento es algo que se puede comer y que es designado para ese propósito. Así que para un hebreo, por ejemplo, la carne que no es kosher no es alimento. La carne ritualmente impura no es un alimento prohibido, simplemente no es alimento. Así que, cuando la Biblia habla de alimentos, de ninguna manera se está refiriendo a cosas que no estaban dentro de lo acostumbrado o de lo normal. Recuerden que la Biblia es un documento hebreo, escrito por hebreos, en una cultura hebrea. Y esto es así desde Génesis hasta Apocalipsis. En el caso de Génesis y Noé, antes del diluvio, ya se nos había dicho qué era alimento, solamente plantas verdes. Los animales no eran vistos como alimento, así como no lo eran las rocas o ese puñado de tierra del que hablamos. Noé y sus hijos no estaban hambrientos por un jugoso pedazo de carne, porque la carne no era alimento. En ese tiempo solo las plantas comestibles eran alimento. A los humanos, desde el tiempo de Adán hasta el diluvio, no se les había dado el concepto de comer otras criaturas vivientes como alimento. Yo no dudo que los que eran del malvado linaje de Caín, al continuar creciendo la maldad en ellos, probablemente mataron animales y tal vez comieron de esa carne, aunque era un grave pecado. Pero como Dios llamó a Noé un hombre justo, tampoco tengo duda de que Noé y su familia seguían siendo vegetarianos. Así que antes del diluvio, para Noé, puro e impuro simplemente se refería a animales que Dios había designado como apropiados para los sacrificios, y los que no eran apropiados. Los alimentos no estaban incluidos allí. Ahora bien, ¿cuáles animales eran puros y cuáles no?
no podemos estar 100% seguros. Muchos siglos después, Dios le dio a Moisés una lista detallada de animales limpios, o mejor dicho, permisibles. Animales permisibles para los sacrificios. Solo sabemos con certeza que la lista incluía ovejas o corderos en los días de Noé, ya que es el único animal que se menciona que fue usado en un sacrificio por Abel. Dicho esto, es razonable concluir que la clasificación de puro e impuro, permitido y prohibido, permaneció igual hasta el tiempo de Moisés. En el monte Sinaí, la lista de animales apropiados para sacrificio fue armonizada con los que eran apropiados para comer. Así que los animales, Noé, su esposa y sus hijos, y las esposas de los hijos estaban a salvo a bordo del arca, y luego hubo una pausa solemne. Muy interesante. Aquí hubo una pausa de 7 días antes de que Dios derramara su devastación en el mundo. Yo no sé si esto simplemente tuvo fines prácticos para que Noé tuviera tiempo de afinar los últimos detalles, o si fue un tiempo para que Noé y su familia contemplaran lo que iba a suceder. O tal vez fue un tiempo para que los que estaban afuera del arca reconsideraran su situación. Esos que habían visto a este hombre, que seguro les habría parecido un loco religioso, lo vieron construir junto a su familia esa enorme nave de madera y meterse adentro con todos esos animales. Tristemente, para aquellos que tal vez lo reconsideraron, ya era tarde. Algunos pudieron haber recibido misericordia espiritual de parte de Dios, pero ninguno escaparía del horror de ese diluvio. Ellos tendrían que mirar cómo todos sus seres queridos perecían ahogados. Al igual que ellos también iban a morir. En un futuro cercano, esta escena se llevaría a cabo nuevamente. Ciertamente, será una especie de repetición del gran diluvio. Y lo veremos en un minuto. El pueblo de Dios repentinamente será removido sobrenaturalmente de la tierra para ser colocados en nuestra arca celestial, Yeshua. Seremos llevados para ser resguardados. Luego, mientras Dios derrama su ira en el mundo por última vez, millones de personas no creyentes van a darse cuenta de que esto es real. Dios habla en serio, y todo lo que Él nos dijo y nos advirtió era cierto. Muchos caerán de rodillas y se arrepentirán, pero ya será demasiado tarde. La muerte caerá sobre ellos y no habrá forma de escapar. Quiero que abran sus Biblias ahora en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Leamos las propias palabras de Cristo para verificar lo que les acabo de decir, porque no es una alegoría. Es muy literal y directo al punto. Mateo capítulo 24. Veamos. Eso está en la página. Está por aquí. Lo tenía marcado, pero se me perdió. Disculpen, página 1256. Vamos a leer los versículos 30 al 44. Página 1256, del 30 al 44. Y entonces la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, con inmenso poder y gloria, y enviará sus ángeles con un gran shofar, y juntarán sus escogidos de los 4 vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Que la higuera les enseñe lo siguiente. Cuando sus ramas empiezan a brotar y le salen las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. De cierto les digo que estas personas no dejarán de existir antes de que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de cuándo vendrá ese día y esa hora, nadie sabe.
ni aun los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Pues la venida del Hijo del Hombre será igual como fue, ¿cuándo? En los días de Noé. En ese tiempo, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, tomando esposas los maridos y dándolas los padres, hasta el día que Noé entró en el arca, y no supieron qué estaba pasando hasta que vino el diluvio y tomó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 hombres en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo harina en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Estén alertas, pues, porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. Pero sí saben esto: si el dueño de la casa supiera a qué hora viene el ladrón, habría estado alerta y no lo dejaría entrar en su casa. Por tanto, también ustedes deben estar siempre apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir cuando no lo están esperando. El fin de la humanidad, o como se dice en hebreo, Kol Yeyum, que significa toda existencia, estaba a pocas horas de suceder, a solo horas, mientras Noé y su familia y toda esa enorme colección de animales se encontraban juntos dentro de esa arca gigante de madera. Creo que ninguno de nosotros es capaz de imaginar lo que pasaba por la mente de Noé y su familia al oír los gritos de desesperación de sus vecinos, amigos y familiares, rogando ser salvados, sabiendo que no los podían ayudar. En realidad, hay muy pocos detalles sobre el diluvio en sí, aunque hay varias cosas que deberíamos notar y guardar en nuestra memoria para referencias futuras. No hay duda de que los números tienen un gran significado en la Biblia. Pueden ser literales o también pueden ser simbólicos, y usualmente son ambas cosas, literales y simbólicos a la vez, otro aspecto de la realidad de la dualidad. Después del número 7, creo que el segundo número más usado en la Biblia es el 40. Se suele utilizar en situaciones que implican una prueba de alguna clase, o puede significar un periodo de prueba o de transición. Puede marcar algo así como un paso de una era a la otra. Los hebreos ven el número 40 como la edad de la sabiduría. Los griegos ven el número 40 como la cima de la vida humana. Y es por la combinación de estas dos formas de ver el 40 que la tradición cristiana dice que una generación es igual a 40 años. Aquí en la historia del diluvio, vemos que llovió por 40 días enteros, eso es, 40 periodos de 24 horas. Y luego pasaron otros 40 días hasta que la cima de las montañas apareció y la ventana del arca fue abierta. Jacob, llamado Israel, fue embalsamado por 40 días. Moisés estuvo en el monte Sinaí sin comer por 40 días. Jesús ayunó en el desierto por 40 días antes de ser tentado por Satanás. Quizá les interese saber que el lugar donde ayunó Yeshua se llamaba Ofra, que hoy está en Cisjordania, y es un asentamiento de judíos en la actualidad. Los 12 espías de Israel que andaban por el desierto tras salir de Egipto y fueron a explorar la tierra de Canaán, lo hicieron durante 40 días. En el libro de Jonás, al pueblo de Nínive se le otorgaron 40 días de arrepentimiento para evitar ser erradicados. 40 días es el tiempo de purificación requerido para una madre cuando da a luz un hijo varón. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rivka o Rebeca. Moisés guió a Israel en el desierto por 40 años. El rey David y Salomón, cada uno gobernó a Israel por 40 años. Y también se usan múltiplos de 40, que es muy común en la simbología hebrea. Se dice que Moisés tenía 120 años cuando murió.
40 más 40 más 40, 3 por 40. Una madre es ritualmente impura por 80 días cuando da a luz una niña, 2 por 40. Podría dar muchos más ejemplos, pero creo que ya pueden ver este patrón. Como punto de interés, que en ocasiones puede pasarse por alto, está el hecho de que no fueron simplemente 40 días de lluvia los que hicieron que los océanos de la tierra se desbordaran, porque se nos dice en el verso 11 que las fuentes del gran abismo se rompieron y de ellas salió agua también. Esta gran cueva subterránea, o quizás un sistema de cuevas, que hasta ese momento había estado llena de agua, ahora la estaban expulsando a la superficie de la tierra. Dense cuenta de algo. Ya hemos visto el término gran abismo anteriormente. Si volvemos a Génesis 1, se nos dice que las tinieblas, la oscuridad espiritual, cubrían la faz del gran abismo. Pudiese ser que este gran abismo, al haber sido vaciado de toda el agua para juzgar al mundo con el diluvio, también estaba siendo preparado para juzgar a Satanás. Porque en Apocalipsis se nos dice que al final de la tribulación, Satanás será arrojado al abusos, al abismo. Es la misma palabra que se usa para gran abismo. ¿Podría ser que la fuente del agua del diluvio y el lugar donde Satanás será encadenado por 1000 años es el mismo lugar? Yo creo que sí. El verso 11 nos dice que Noé tenía 600 años cuando la lluvia comenzó. También nos dan la fecha en que el diluvio comenzó, al menos en relación a la vida de Noé. Dice que fue en el segundo mes, el día 17 de ese mes, cuando la inundación comenzó. Ha habido muchas opiniones sobre lo que se dice aquí, y en el cristianismo hay varias ideas en cuanto a si este verso se refiere al día 17 del segundo mes del año hebreo o al día 17 del segundo mes de los 600 años de vida de Noé, como parecería ser. Bueno, son ambos. Según la tradición, Noé nació en el primer día del primer mes, eso es, en nuestros términos, el día de Año Nuevo. Más adelante veremos en el próximo capítulo que fue en el día 27 del segundo mes cuando las aguas bajaron lo suficiente para que Noé y su familia pudieran salir del arca, exactamente un año. ¿Cómo puedo decir que fue exactamente un año? No se olviden de algo. Este no era un año solar de 365 días. Este era el antiguo calendario lunar hebreo que calculaba el año usando los ciclos lunares nada más. Consistía en 12 lunas nuevas, que generalmente eran unos 359 días. Ahora, por la numeración de los meses, el comienzo de un año hebreo era originalmente en el otoño, así que probablemente el diluvio comenzó en lo que nosotros llamamos la primera mitad de noviembre. Una vez que Noé y su familia, específicamente sus 3 hijos, Shem, Ham y Jefet, y todas las esposas estaban a bordo, transcurrió un periodo de 7 días y luego los cielos se abrieron desde arriba y surgió agua desde abajo. Y entonces sucedió algo extraordinario. Dios, físicamente, cerró la puerta del arca y los encerró adentro. ¿Qué mejor retrato del control de Dios sobre todas las cosas que Él mismo cerrara esa puerta? Y así, en ese momento, quedó sellado el destino fatal de todos los otros habitantes del mundo. Pero a Noé y su familia les fue dada vida. Tengan siempre en mente que estos eventos nos dan los patrones de cómo Dios actúa, y estos nunca cambian. Si buscan una manera más satisfactoria de entender la Torá y la Biblia entera, dejen de preguntar las cosas que siempre nos han enseñado a preguntar. ¿Por qué? Dejen de preguntarse el por qué. En vez de eso, busquen los patrones.
Y eso explicará la mente de Dios en ese asunto, al menos hasta el grado en que Él ha escogido revelarnos. El versículo 20 nos dice que el agua seguía acumulándose en la superficie de la tierra hasta que las montañas más altas estaban 15 codos, que equivalen más o menos a unos 22 a 25 pies debajo del agua. Seamos muy claros acerca de lo que murió y lo que vivió durante el diluvio. Los versículos 21 al 23 deben entenderse como un todo. El versículo 21 nos da las categorías generales de lo que murió y el versículo 22 da otros detalles acerca del versículo 21. El verso 21 no es una categoría de cosas que perecieron y el verso 22 otra diferente. Se nos dice que todo basar, toda carne, animales y humanos, murieron. Y además las aves, los animales que pululan, como los ratones, ratas, lagartos y culebras, se ahogaron. Pero esto no incluía a las criaturas marinas. Lo sé porque el versículo 22, particularmente en el hebreo original, es bastante específico sobre esto. Todo lo que tenía aliento de vida en ellos murió, es decir, la neshama. Lo que yo llamo el espíritu de vida puesto en los seres vivos, eso fue lo que murió. Todas las plantas no murieron, las plantas no tienen neshama. Además, se nos dice que todo ser viviente que vivía en Jarevá, tierra seca, pereció. Si vivía en tierra seca, murió. Si requería estar un largo tiempo en tierra seca, murió. Los peces y otros animales acuáticos vivieron. Los anfibios que podían vivir en el agua por largo tiempo, al parecer también vivieron. La lluvia duró 40 días y 40 noches, pero las aguas siguieron en auge por un total de 150 días, incluso después de que la lluvia paró, ya que el gran abismo no se había vaciado completamente. La única vida, la única nefesh, los seres vivos que quedaron sobre la tierra, estaban resguardados, a salvo, en el interior del arca. Continuaremos la próxima semana. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de TorahClass.